Bien, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Son unas fórmulas un poco largas, ¿no? La primera fórmula, yo he pasado en la plantilla solamente esta, la primera. Discúlpenme, me faltó pasar la segunda. Pero en verdad, la segunda sale de despejar en la primera G. Si nosotros despejamos G en esta primera fórmula, pues tenemos la segunda. Así que bueno, ambas relación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que hace la primera fórmula? Calcula C, y C le vamos a llamar a la primera cuota. Recordemos que estamos en un cronograma de cuotas que crecen. Entonces hay que ver el punto de partida, desde dónde se crece. Ok, entonces, si conocemos la gradiente G es la gradiente, también debemos conocer la tasa de interés I minúscula y el número de periodos, es decir, el plazo de la operación, N, así como el monto del préstamo, P. Entonces, conocemos el monto del préstamo, conocemos la tasa de interés y el plazo, y sabemos en qué cantidad van a crecer las cuotas. Lo que no sabemos es cuál será la primera cuota a partir de las cuales se irá creciendo. Entonces, esta primera fórmula calcula esa primera cuota. Ahora bien, si lo que conocemos es la primera cuota y lo que queremos averiguar es la gradiente, entonces en esta primera fórmula despejamos G y entonces tenemos la segunda fórmula. La segunda fórmula lo que hace es calcula ese monto que va a ser constante en el cual crecerán las cuotas, bajo el supuesto de que conocemos C, y C es la primera cuota la conocemos. Conocemos también el monto del préstamo, la tasa de interés y el plazo. Ahora, la pregunta es, ¿y en qué casos conocemos C y en qué casos conocemos G? Bien, cuando nosotros estamos en un proyecto, estamos armando nuestro flujo proyectado, nosotros sabemos nuestro estado de ingresos y egresos de caja del primer periodo, porque esa es la base para proyectar el flujo de caja, ¿verdad? El primer periodo. Y entonces ahí en ese primer periodo sabemos cuál será la cantidad de liquidez que podremos disponer. Entonces nosotros podemos decirle al banco, mira, yo al inicio te puedo pagar una cuota de 1.000 soles por el préstamo. Y de ahí para adelante puedo pagarte cada vez un poco más en función al crecimiento de mi flujo de caja. Entonces ahí estaremos en una situación en la cual conocemos C, pero no sabemos cuál va a ser la gradiente que le va a dar el banco. Entonces el banco dice, ok, para que este préstamo lo puedas amortizar en, no sé, en 3 años o en 2 años o en el tiempo que sea, entonces las cuotas tienen que crecer tanto y se establece el valor de la gradiente. Otro caso podría ser el siguiente. Nosotros estamos en un proyecto y sabemos que nuestro principal cliente nos va a ir comprando cada vez. Y podemos inclusive tener un contrato con nuestro principal cliente donde nos dice que nos va a ir comprando cada vez 500 soles más o 2.000 soles más, lo que sea. Entonces, como nosotros sabemos que ese cliente nos va a ir comprando cada vez más, podemos decirle al banco, oye, yo tengo un contrato ya establecido donde este cliente me va a ir comprando 2.000 soles más cada mes. Entonces ahí conocemos la gradiente. Lo que no sabemos es cuál será el valor de la primera cuota que hace que con una gradiente de 2.000 soles se repague el préstamo en el plazo que estamos solicitando. Entonces, en verdad, pueden estar presentes las dos situaciones. Conocer el valor de la primera cuota
y averiguar la gradiente, o conocer el valor de la gradiente y tener que calcular el valor de la primera cuota. Bien, espero no haberlos enredado, ¿no? Voy a chat a ver si todo está saliendo bien. ¿Estamos bien con el audio? Por favor, confírmenme, porque si no estoy hablando y después una tristeza si no no se escuchó nada. Ok, bien. Entonces, listo. Ok, gracias. Gracias por confirmar. ¿Seguimos entonces? Bien, seguimos. Entonces vamos a usar estas dos fórmulas. Para la plantilla que pasé, recuerden, solamente puse la primera fórmula. Repito, la segunda no la puse después, pero en verdad fue porque me olvidé. Esta segunda sale de despejar en la primera fórmula G. Si nosotros despejamos en la primera fórmula G, tenemos la segunda, así que no es que sea otra forma diferente, es simplemente hacer un despeje. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos ofrece Excel para este cronograma? Nada, nada. Nos ofrece la hoja de cálculo, pero funciones que nos puedan ayudar, ninguna. Ninguna. Nosotros tenemos que saber la mecánica, cómo trabajar. Ahora bien, lo que sí podemos pedir a Excel es que nos ayude para calcular C o para calcular G. ¿Cómo? Una función que se llama buscar objetivo. No es una función financiera. Buscar objetivo es una función que comienza a tantear y encontrar un valor que cumpla con una condición. Esa función es la que nos va a ayudar para no tener que apelar a esta fórmula, porque es una fórmula larga, ¿no? Inclusive yo tampoco la suelo usar. Para el webinar las he de buscar y ponerlas, porque la verdad pues son fórmulas muy largas. Pero en este webinar vamos a hacer el cronograma de pagos usando la fórmula, porque hay que saber usarla, y después lo vamos a hacer con la función buscar objetivo, la cual es muy práctica y nos va a ayudar a sustituir estas dos fórmulas. Listo, pasemos al ejemplo entonces. Ya saben que la única función que vamos a usar será buscar objetivo. Espero que ustedes sepan cómo se usa buscar objetivo, ¿no? No es una función financiera, pero es una función de Excel que en un nivel intermedio todos deben conocer. Listo. Dice, se otorga un préstamo por 150.000 soles el 7 de noviembre del 2018, la fecha de hoy. La tasa efectiva anual, TA, que se aplicará a 18%, es más o menos la tasa que se usa. Y la amortización se efectuará bajo el sistema de cuotas crecientes, mensuales y vencidas. Elaborar el cronograma de cuotas correspondientes teniendo en cuenta un plazo total de 3 años y un aumento mensual de 120 soles en cada cuota. Entonces, estamos en la situación en la que conocemos el valor de la gradiente, pero para armar el cronograma debemos averiguar el valor de la primera cuota, a partir de las cuales todas crecerán 120 soles. ¿De acuerdo? Vamos con los datos. Empezamos. Datos, ponemos. Tenemos el primer dato, es el préstamo, y el préstamo es 150.000 soles. Luego tenemos la tasa efectiva anual, TEA, que es 18%. Ahora, no vamos a poder usar esta tasa tal como está, porque esta tasa es anual y me piden hacer un cronograma de cuotas crecientes mensuales.
Entonces, sobre la marcha voy a convertir esta tasa anual en una tasa efectiva equivalente mensual. Ya ustedes saben que para ello tenemos la fórmula de la tasa efectiva equivalente. La voy a poner acá. Aquella fórmula que convierte una tasa efectiva en otra tasa efectiva. 1 más I elevado a la A sobre B todo menos 1. Bien, esa es la fórmula que voy a utilizar para hacer mi conversión. Ya ustedes saben que en Perú nos dan tasas efectivas y entonces, como este es anual y necesitamos una mensual, no podemos dividir entre 12, hay que aplicar esta fórmula. Hacemos igual, paréntesis, 1 más I es la TA, 18%, todo es elevado al 94, abro paréntesis, a la A sobre B, donde A es el periodo en días de la tasa que busco. Como busco una tasa mensual, A es 30, dividido entre B. B es el periodo de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la anual. Entonces, 360. Cierro paréntesis y resto 1. Aceptar. 1.39 es la tasa efectiva mensual. Esa es la que necesito usar. Continúo. Tengo como dato también el plazo de la operación. Acá me dice que el plazo total son 3 años, pero el cronograma es de cuotas mensuales. Entonces el plazo lo debo expresar en meses. 3 por 12, 36 periodos mensuales. ¿Qué más tenemos? Tenemos el aumento mensual. El aumento mensual. Esa viene a ser nuestra gradiente aritmética. Indica aquí claramente 120 soles. Aquí voy a poner que esta es la gradiente aritmética. Ya sabemos que una gradiente es aritmética cuando la cuota crece siempre en la misma, esa cantidad es constante, entonces esa cantidad se convierte en una gradiente aritmética. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos la fecha de operación. Fecha de operación. La fecha de operación o fecha de desembolso será 7 del 11 del 18, la fecha de hoy. Listo. ¿Qué es lo que hay que calcular? Como dato, el valor de la primera cuota. El valor de la primera cuota. Eso es lo que hay que averiguar. Bien, voy a darle un poco de presentación a esto. Listo. Entonces, voy a jalarme la fórmula que me va a calcular la primera cuota. Esta de acá, esta fórmula. Copiar y la voy a pegar por acá. Wow. Ya, ahí la pegaré. Vamos a reducir pues el tamaño. Está muy grande. Listo. Fórmulas largas. Listo. Esa es nuestra fórmula. Vamos ahí a centrarla. Ok. Repito, esta es la fórmula que nos va a permitir encontrar la primera cuota. Porque si no sabemos la primera cuota, pues no podemos armar el cronograma.
Sabemos cuánto van a crecer las cuotas, pero no sabemos la base inicial sobre la cual va a crecer 120. Esa es la fórmula que nos va a permitir calcular esa primera cuota base sobre la que después se crecerá 120. Listo. Lo haremos acá, pues. Ahí vamos a poner primera cuota. Y acá al costadito la vamos a calcular y después la jalamos aquí. ¿De acuerdo? Por ahora no la tengo, así que ya está. Empezamos. Igual. P. P es el préstamo. Vamos a ponerle aquí para que quede claro. P es el principal o capital inicial. Y será la tasa efectiva mensual. N será el plazo, que está en meses. Y el aumento mensual será G mayúscula. Listo. La primera cuota será C mayúscula. Ahora sí. Excel que le gusta, tendremos que separar un poco. Ahora sí. Ok, entonces acá tenemos nuestras variables que van a ingresar en esta fórmula. Empezamos. Igual, P, 150.000 por, abro dos paréntesis, I es el 1.39%, que es la tasa mensual, por, abro un paréntesis, 1 más I es la tasa efectiva mensual, cierro paréntesis, elevado, alt 94 para el sombrerito de la potencia, a la N es 36 meses, menos 1, cierro dos paréntesis, menos G mayúscula es la gradiente, por, abro paréntesis, 1 dividido entre I minúscula es la tasa efectiva mensual, menos N es el plazo de la operación, 36 meses, dividido entre dos paréntesis, 1, 2, 1 más I es la tasa efectiva mensual, cierro paréntesis, elevado a la N, alt 94, elevado, y N es 36, menos 1, y cierro dos paréntesis. Faltó aliento. Oh, no. ¿Qué pasó? ¿He cometido algún error? Vaya, qué gracioso. Me ha salido una cantidad que no es propia. Voy a revisar. Debo haber cometido un error. P de 9, dos paréntesis, I de 11 por 1 más de 11 elevado. Me faltó un paréntesis acá. Antes. Uy, qué mal hice esta fórmula. Elevado a la N y acá viene un paréntesis. Ya, todo dividido entre dos paréntesis, 1 más I. La verdad que estaba pensando en no sé qué cosa. Cierro paréntesis, elevado a la N. En este es menos 1 y cierro dos paréntesis. Y ahora sí, todo menos G. Y G es la gradiente que está en D13. D13. Ya, puedo borrar todo esto hasta ahí. A ver ahí. Listo. Disculpen, cometí un error. 3400.90. 3400.90.
Fórmulas largas, no tengo mucha costumbre de usar fórmulas tan largas. Voy a ir al chat a ver si pudieron ustedes calcularla. Sí, Ciro, de repente has cometido el mismo error que yo. Yo los he inducido a un error. Perdón, la volví a hacer. Ahora sí le salió. Metí la pata por ahí en el camino y salió. ¿Sí? ¿Negativo? Ya, vamos a hacer, ya, estás rectificando, ya. Vamos a hacerla de nuevo, ¿de acuerdo? Porque sin querer los he inducido a un error. ¿Ya? Ya, es verdad. Es verdad. Vamos a agrandar esto, a ver. Pero el asunto es que, a ver, ahí. Voy a poner acá, vista, dividir, listo. La pego un poquito y ahora agrando todo. A ver ahí si puedo. Vamos a mover esto un poco más acá. Ahí. Ahí creo que está lo suficientemente grande la fórmula. Le voy a poner negritas como para que quede más claro. Y voy a agrandar inclusive. Ahí. Listo, lo hacemos nuevamente. ¿De acuerdo? Igual. P es el préstamo por dos paréntesis y minúscula es la tasa mensual por, abro paréntesis, 1 más I minúscula, 1 más I minúscula que es la tasa mensual, cierro paréntesis, todo lo elevamos alt 94, estamos aquí y no me vaya a perder, elevado a la n es 36, ahí es donde me perdí. Cierro paréntesis y esto lo dividimos. Estoy acá, en esta parte de la fórmula. Abro dos paréntesis. 1, 2. 1 más I. I es la tasa mensual. Cierro paréntesis y esto lo elevamos a la n. N es 36. Resto 1 y cierro dos paréntesis. Ya llegué hasta este punto. Ahora, menos G. G mayúscula es la gradiente. Multiplicado por, abro paréntesis, estoy aquí. 1 dividido entre I minúscula. I minúscula es la tasa mensual. Menos, estoy acá. N. N es 36. Dividido entre dos paréntesis. 1, 2. 1 más I. I es la tasa mensual. Cierro paréntesis. Y todo elevado a la n. Estoy acá. N es 36. Finalmente resto 1 y cierro dos paréntesis. 3400.90. Ahora sí. Salió. Ya. Bien. Entonces, hemos hecho esa fórmula que es inmensa y ya salió. Ok, seguimos entonces, ¿de acuerdo? Bien, voy a reducir todo un poquito, vista, dividir, y ya lo tenemos. Ok, entonces ahora ya tenemos el valor de la primera cuota, vamos a hacer nuestro cronograma. Ok, bajamos un poquito y ponemos así. Fecha de vencimiento. Siguiente columna. Número de periodos. Siguiente columna. Saldo inicial del capital. Ojo, estoy preparando ya el cuadro. En sí, el cronograma de pagos.
Estas son las columnas que voy a tener que elaborar. Siguiente columna, cuota. Siguiente columna, intereses. Siguiente, amortización del capital. Y última columna, saldo final del capital. Voy a marcar el rango, lo voy a centrar y le voy a dar un color. A ver, este de acá, para que esté claro. Listo. Ahora tenemos que numerar 36 meses. ¿De acuerdo? Este será el primer periodo, el primer vencimiento, y ahora tenemos que numerar 36 periodos. Serían hasta por aquí más o menos será. Sí. 36 periodos. Listo. Siguiente paso. Como las cuotas son vencidas, el 7 de noviembre el banco me da la plata y el 7 del siguiente mes vence la primera cuota. Entonces acá voy a usar una función que se llama fecha mes. Igual, escribo fecha, aparece en el recuadro las funciones que trae Excel, elijo fecha mes, doble clic, la abro con FX, la abro, y en fecha inicial voy a colocar 7 del 11, y como quiero que los pagos sean cada 30 días mensuales, entonces en meses escribo el 1, si los pagos fueran trimestrales sería 3, si los pagos fueran semestrales en meses sería 6. Ahí voy a escribir el 1. Entonces le doy formato fecha corta. Ya está. 7 de diciembre del 2018. Lo estoy amarrando con fórmulas para que todo sea automático. Bajo al siguiente periodo y voy a hacer un fecha mes más. Igual. Vuelvo a ingresar a la función fecha mes. Abro la función fecha mes con FX. Y en el argumento fecha inicial coloco la fecha anterior. Ojo, estoy haciendo esto nuevamente para poder copiar este fecha mes. No lo voy a hacer de todos los 36, ¿no? Y en meses escribo el 1. 7 de enero del 2019. Ahora ese fecha mes sí lo puedo copiar. Arrastro desde esta esquina hasta el periodo 36. Ya está. Ya tengo vencimientos los días 7 de cada mes. Es lo que usualmente se hace. Y tal como lo he hecho, si yo cambiara mi fecha de operación, ejemplo, 10 de diciembre del 2018, automáticamente todas las fechas de vencimiento ahora pasan a ser los días 10, porque ya he armado mi cronograma para que automáticamente con la función fecha mes proyecte los vencimientos. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Vuelvo a colocar la fecha que indica el enunciado, 7 del 11 del 2018. Ok, voy a darle formato a todo mi cuadro. Le vamos a poner otro color acá para que resalte. No lo sé, este de acá. Sí, entonces le cambio este para que sea un poquito más oscuro ahí, de una vez, para que resalte bien. Ok, empezamos.
Espero me estén siguiendo. El saldo inicial es igual al importe del préstamo. Ahí está, 150.000. La primera cuota es el importe que calculamos con la fórmula larga. ¿Lo recuerdan? Los 3.400.90. Los intereses, voy a poner acá arriba, se calculan con una fórmula que es I mayúscula interés es igual a P por I, donde P es el capital inicial e I es la tasa efectiva del periodo. Lo hacemos. P, el saldo inicial, por I. I es la tasa efectiva del periodo, la tasa mensual. Como yo voy a querer copiar esta fórmula, voy a fijar con el 4 la tasa de interés. Ya está. Ahora, la amortización del capital la voy a calcular por diferencia, porque ya sabemos que una cuota se compone de dos partes, intereses y amortización. Si sé el valor de la cuota y sé el valor del interés, entonces la amortización saldrá por diferencia, cuota menos intereses. Lo hago. Amortización es igual al valor de la cuota menos el valor de los intereses. El saldo final del capital se calcula restando el saldo inicial, la parte de la amortización del capital. Presento ahí también la fórmula. Saldo final, lo hago, es igual al saldo inicial menos la parte de la amortización. Ahora bajo al segundo vencimiento. Atención. El saldo inicial para el segundo vencimiento, para el segundo periodo, es igual al saldo final del periodo anterior. Y ahora la cuota tiene que ser, la cuota 2 tiene que ser igual a la cuota 1 más la gradiente, 120. Y como esa cantidad va a ser constante, F4. Listo. Hasta ahí nomás. Ya no necesitamos seguir avanzando. Voy a ir un instante al chat para asegurarme que todos estamos en este punto. ¿Pudieron seguirme? ¡Qué bueno! Listo. Excelente. Continúo entonces. Continúo. Este punto, atención. Esta fórmula me pongo en la esquinita de abajo. Cuando se marca ese más delgadito, le doy doble clic copiándola hasta el final. Paso a esta y hago lo mismo. Me pongo en la esquinita y le doy doble clic porque se va a repetir. Y ahora marco estas tres fórmulas que he hecho, me pongo en esta esquina y le doy doble clic. Y ya está. Voy al final, voy a hacer aquí una división y me voy al final. Y aquí voy a poner los totales. Y lo que voy a totalizar son estas tres columnas. Voy a totalizar estas tres columnas. Hago una suma de la columna cuota
y esa fórmula la copio para las otras dos columnas. Ya está. Ya tengo mi cronograma de pagos. ¿Cómo verifico que el préstamo está debidamente cancelado? Porque hay dos condiciones que se deben presentar. La primera es que esta sumatoria, la sumatoria de la amortización del capital, debe ser igual al importe inicial del crédito, 150.000. Y por ende, la segunda condición es que el saldo final del capital en la última cuota de 0, lo cual indica que hemos cancelado todo el préstamo. Ahora, ahí está dando un -0. Hay de repente un error de aproximación. Excel trabaja con una aproximación de decimales, entonces puede ser que haya una variación en un decimal lejano. Para quitar ese negativo que no debe quedar en esa fórmula, voy a usar la función redondear. Edit F2, esa última fórmula, me voy al inicio, después del signo igual, y llamo a la función redondear. Escribo RED, y se abre un cuadrito con las funciones redondear. Elijo la función redondear pura. Doble clic. La abro. Hago clic en el botón FX. Y le voy a poner unos 8 decimales. Puede ser suficiente, 7 u 8 decimales. Digamos que 8. Y me quita el negativo. Eso quiere decir que la diferencia está en un decimal más lejano. No debe quedar el negativo. ¿De acuerdo? Bien. Y ya está. Voy al chat a ver si es que lo entienden. No, 0 y no. Ya, lo que debe pasar, Ciro, es que no has tomado los valores completos. A lo mejor, mira, cuando nosotros calculamos acá la primera cuota con la fórmula, en verdad no es 3.400.90. Por ahí que esta tiene más decimales, ¿sí? Mira todos los decimales que tiene. ¿Ah? Tiene más decimales. Tienes que ingresar por lo menos unos 4 o 5 decimales, igual que la tasa de interés. Si uno pone 1.39, en verdad no es 1.39. Vamos a darle más decimales. 38, 88, 4, 3. Entonces, Ciro, ingresa por lo menos unos 4 o 5 decimales y entonces ahí esta variación se reducirá. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bien. Parece que todos lo tienen, ¿cierto? Vamos ahora a hacer lo siguiente. Ya tenemos el cuadro. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Voy a dejar esto con los 2 decimales. Voy a dejar esto con los 2 decimales. Y ahora observen lo siguiente. Esta fue la fórmula que nos permitió calcular la primera cuota que da origen a nuestro cronograma. Vamos a suponer ahora que esta fórmula, pues, no la recuerdo. Y entonces, no sé cómo calcular la primera cuota. No sé cómo calcular la primera cuota. Observen lo que voy a hacer. Voy a borrar todo lo que he hecho. En esencia voy a hacer lo mismo, solo un poco más rápido, para que ustedes vean cómo es desde el principio. ¿Qué pasa si no tengo a la mano la fórmula? Tendré que pedirle a Excel que me ayude. ¿Cómo? A través del uso de la función buscar objetivo. Observen.
¿Cuáles serían los pasos? Colocar el número de periodos, colocar la fecha de vencimiento y hacer las fórmulas. El saldo inicial, los 150.000, el valor de la primera cuota, no la conozco, pero la voy a calcular, ya no con fórmula, sino acá directamente usando la función buscar objetivo. Dejo la fórmula ahí presentada. Los intereses, ahí tengo que son P por I, y es la tasa de interés, y a esa tasa mensual la fijo con F4. Perdón que aquí le puse sin... Ahí está. La amortización es la diferencia, cuota menos intereses. Y el saldo final también es una diferencia, saldo inicial menos amortización. Para la segunda, el saldo inicial jala el saldo final del periodo anterior. Y la segunda cuota debe ser igual al valor de la primera cuota más la gradiente y F4 para la gradiente. En esencia, he repetido el cuadro para que vean la progresión desde el principio. Y luego esta fórmula la copio hacia abajo, esta la copio hacia abajo y estas tres las copio hacia abajo y luego totalizo el cronograma. Una vez que he hecho eso, ahora le voy a pedir a Excel que encuentre el valor de la primera cuota usando la función buscar objetivo. Me voy, primero me posiciono en cualquier parte, donde quiera. Me voy al menú datos. Ahora hago clic en análisis de hipótesis. Ahí entro a buscar objetivo. Se abre una ventanita que tiene 3 argumentos. En el primer argumento haré clic en la celda que quiero que tenga la condición. En el segundo argumento escribiré la condición y la condición tiene que ser un número. Y en el tercer argumento haré clic en la celda donde quiero que deje el resultado. ¿Qué es lo que le voy a pedir a Excel? Que calcule el valor de la primera cuota, pero tengo que darle una condición, ¿verdad? 2 condiciones tengo para darles, ya lo mencioné. Pudiera decirle que esta sumatoria de la amortización de el importe del préstamo, es decir, 150.000, o le puedo decir que esta celda, que es el saldo final del capital en la última cuota, sea 0. Cualquiera de esas 2 condiciones le puedo dar. ¿Ok? Le voy a dar la segunda que he dicho. Entonces, repasamos. En el primer argumento, hago clic en la celda que quiero que tenga la condición. Entonces hago clic en el saldo final de la cuota 36. En el segundo argumento, tengo que escribir la condición. Y la condición debe ser un número. ¿Qué número quiero que aparezca ahí? 0. 0. Y en el tercer argumento, debo hacer clic en la celda donde quiero que aparezca el resultado. Me voy arriba y hago clic en esta celda, porque mi cronograma está amarrado a esa celda. Le doy a aceptar una vez, lo piensa, le doy a aceptar otra vez y ya está. Los 3.400.90. Entonces, creo que podemos olvidarnos de la fórmula, ¿verdad? Porque si tenemos buscar objetivo, pues la tantea muy rápido. Y ahí tenemos nuestro cronograma. Lo único que hay que hacer es redondear esta última, como ya mencioné, y lo podemos redondear a unos 7 u 8 decimales. Le voy a poner 8. Y listo. Ahí están los 150.000, el valor 0. Y ya nos dio la cuota 3.400 puntos, que fue lo que salió hace un rato, ¿no? Voy al chat para que me indiquen si es que lo pudieron hacer. Salió Ronnie.
Bien. Bien. Listo. Qué bueno. Ahora, vamos a hacer una simulación final. Ya, Richard, esa se la tienes que pedir a Camex. Y yo simplemente hago clic en el botón Rec, pero no es para mí. Es para Camex. A Camex se la pide, Richard. Bien, sigamos, antes que se nos vaya la hora, que ya casi se nos fue. Yo dije al inicio que habían dos posibilidades. Que sepamos el valor de la gradiente y necesitemos calcular la primera cuota. O que sepamos el valor de la primera cuota y necesitemos calcular el valor de la gradiente. Vamos a suponer ahora que estamos en la segunda situación. Entonces, voy a regresar esto como estaba. Entonces, ahora voy a jalarme esta otra fórmula y voy a suponer que estamos en la segunda situación. Ya, ahí creo que está bien el tamaño. Vamos a suponer que estamos en la segunda situación. Es decir, quiero calcular la gradiente. Quiero calcular la gradiente. Voy a eliminar la gradiente que es 120. ¿De acuerdo? Voy a suponer que no la conozco. ¿Qué es lo que sí quiero conocer? El valor de la primera cuota. Y el valor de la primera cuota ya la tengo ahí con todos sus decimales. ¿De acuerdo? Miren, no voy a tocar mi cronograma, porque mi cronograma ya está armado. Simplemente ahora he intercambiado incógnita. Ahora la incógnita es la gradiente. Por lo tanto, la he borrado. Y al borrarla, en mi cronograma aparece 3.400 todos los meses. ¿Por qué? Porque está sumando 0. No hay nada. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que calcula la gradiente. La vamos a probar. Nuevamente voy a hacer lo mismo que hice hace un rato. Claro que después de usar no da ganas, pero lo vamos a hacer. Ahí está. Listo. Vamos a calcular. Vamos a calcular el valor de la gradiente. Usaré la fórmula que lo hace. Aquí. Igual, abro paréntesis. P por doble paréntesis. I por, abro paréntesis, 1 más I, cierro paréntesis, elevo a la n, cierro paréntesis, divido entre doble paréntesis, 1 más I, cierro paréntesis, elevo a la n, menos 1, cierro dos paréntesis, estoy acá en este punto, menos C, C es el valor de la primera cuota, cierro paréntesis, todo dividido entre, abro paréntesis, 1 entre I, y es el valor de la tasa, menos N, N es 36, todo dividido entre dos paréntesis, estoy acá, 1 más I es la tasa, cierro paréntesis, elevado a la N, N es 36,
Menos 1 y cierro dos paréntesis. Aceptar. Y ahí están los 120. Y entonces jalo a esta celda los 120 que he calculado de gradiente. Ya está. Y automáticamente mi cronograma pues se recalcula tal como estaba el anterior. Entonces son dos posibilidades. O conozco el valor de la primera cuota y necesito calcular la gradiente, como este último caso, o como el primero, sé el valor de la gradiente y necesito calcular la primera cuota. Ahora, ¿podemos hacer este último cálculo con la función buscar objetivo? También. Ahora voy a eliminar lo que he hecho con la fórmula, me voy a olvidar de la fórmula. Y entonces ahora yo ya sé que lo que necesito es calcular la gradiente. ¿Cómo haría? De igual modo, tengo que elaborar mi cronograma completo usando todas las fórmulas que hemos desarrollado y una vez que lo tenga listo, le digo a Excel que me calcule el valor de la gradiente. ¿Cómo? Con la función buscar objetivo. Lo hacemos. Me pongo en cualquier parte, entro al menú datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y ya saben, en el primer argumento le doy clic en la celda que quiero que tenga la condición. Me voy abajo y le voy a decir que el saldo final en la última cuota, ahí le doy clic. En el segundo argumento escribo la condición y yo quiero que esa celda sea 0, escribo el 0. Y en el tercer argumento hago clic en la celda donde quiero que deje el resultado. Y yo quiero que el resultado lo deje acá en esta celda que dice aumento mensual, gradiente. Aceptar una vez y aceptar otra vez. Y ahí están los 120. Entonces la función buscar objetivo hace que ya no necesitemos estas olas, pues, ¿no? Eso lo necesitamos si es que estamos con nuestra calculadora y tenemos que hacer nuestro cuadro así a mano, ¿no? Con fórmulas, pero teniendo Excel podemos trabajar el cuadro con las fórmulas y al final calcular la gradiente o la primera cuota usando la función buscar objetivo. Así que con esa nos quedaremos. Bien amigos, voy al chat para las preguntas finales. ¿Salió o no salió? Mira, Maribel, lo estoy grabando. Al igual que me preguntó hace un ratito Richard, puedes pedirle a Camex la grabación y lo vuelves a ver. Yo directamente, pues, sabes, Camex me paga por esto, ¿no? Directamente no puedo estar pasando lo que hago, ¿no? Tendría que cobrar también. Bueno, no hay preguntas, así que sospecho que lo hicieron, o de repente no, no lo sé, no me están diciendo nada. Pero ya lo tienen, como verán, aquí lo estoy grabando y pues lo pueden ver con calma, ¿no? ¿Alguien lo terminó? Sí, claro, Karen. Voy a agrandarlo un poquito. Voy a dividir la pantalla acá.
y me voy al final. Así debe quedar. Recuerden que el ejercicio, el enunciado, nos daba la gradiente. Así que la gradiente era dato, ¿no? Lo que no sabíamos era la primera cuota. Pero yo las dos las he calculado ya al final con buscar objetivos, ¿no? Lo importante es saber armar las fórmulas que van en el cuadro, porque de nada sirve si no hago bien las fórmulas que van en el cuadro. Y las fórmulas que van en el cuadro son: la cuota es igual a esta celda, la celda de la primera cuota. Los intereses se calculan multiplicando el saldo por la tasa de interés, F para la tasa de interés. La amortización, ahí está la fórmula, se calcula restando el valor de la cuota menos el valor de los intereses. El saldo final se calcula restando el saldo inicial menos la parte de la amortización. Para la segunda cuota, el saldo de inicio es igual al saldo final del periodo anterior. Y en la segunda cuota, la fórmula tiene que ser igual al valor de la primera cuota, la marco, más la gradiente, F4 para la gradiente. Hasta ahí es lo que hay que hacer. Eso es lo que deben saber. Porque una vez que llegaron a ese punto, todo el resto se copia hacia abajo y se totaliza. ¿Mm? Sí, sí lo puedo repetir, Kenny. A ver. Miren, voy a suponer lo primero que dice el ejercicio. El ejercicio dice que el préstamo es por 150.000 a 36 meses a una tasa de 18% anual y las cuotas van a crecer mes a mes en 120 soles. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que lo que necesito es calcular la primera cuota. Hago todo mi cuadro y después de terminarlo, el último paso es calcular el valor de la primera cuota. Ya esta celda está referida a esta celda. ¿De acuerdo? Me pongo en cualquier parte. Entro a datos. Análisis de hipótesis. Entro. Dentro está buscar objetivo. Abro. Buscar objetivo tiene 3 argumentos. Primer argumento, hago clic en la celda que quiero que tenga la condición. Y yo quiero que esta celda, que es el saldo final del capital en la última cuota, la marco, bajo al segundo argumento. ¿Qué valor quiero que tenga esa celda que marqué? Quiero que tenga valor 0. Escribo el 0. Bajo el tercer argumento. ¿Y dónde quiero que ponga el resultado? Hago clic en esta celda, donde debe ir la primera cuota. Aceptar una vez, la calcula y aceptar otra vez para que la deje impresa. Y entonces el valor de la cuota es 3.400.90, el valor de la T1. Automáticamente se jala mi cuadro y como mi cuadro ya está armado con las siguientes que se incrementen en 120, automáticamente se recalculó y ya está. Esto da 0 y esto suma 150.000. Carlos, ya. ¿Por qué crece en 120? Bueno, es dato, pues. Es dato, ¿no? Ya hemos explicado al inicio, en la introducción, cómo es que más o menos se arman los cronogramas de pago que están en función a los flujos de caja y bueno,
Entonces este es un dato, ¿no? ¿Hay algún problema si 3400? Sí, Frida. Sí, Karen. No te puede salir 3402. Te tiene que salir exacto, con todos los decimales exactos. Si no te sale así es porque has cometido algún error. Ahora, el error más común, ¿cuál es? Mira, te sale 3402. De repente tú has hecho esto. Como no, digamos acá, hiciste bien y más bien miraste que dice 1.39, escribiste 1.39. Y como acá no tenías la primera cuota, hiciste datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que esta celda de 0 y que el resultado lo pegue acá, aceptar una vez y aceptar otra vez. Mira, ve, justo ve lo que tú has hecho. Adiviné. ¿Por qué sale así? Porque tú has digitado pues 1.39. La tasa no es 1.39, lo dije hace un rato. Esta tasa sale de ejecutar esta fórmula sobre esta tasa, es decir, la tasa equivalente mensual. Mira, lo vuelvo a hacer, paréntesis. 1 más la tasa anual, eso es lo que tienes que hacer en esa celda, no digitar el 1.39. 1 más la tasa de 18% elevado, abro paréntesis, a la 30 dividido entre 360 menos 1. Esa es la fórmula que tienes que hacer y no digitar el 1.39. A la hora que haces esa fórmula, va a salir 1.39, pero en verdad ese 1.39 tiene pues más decimales. Son todos esos decimales. Ahora, ustedes deben saber que buscar objetivo no recalcula automáticamente. Yo he corregido la tasa, pero no se corrige la cuota, porque hay que volver a correr buscar objetivo. Cada vez que ustedes modifiquen algo en el cuadro, tienen que volver a correr buscar objetivo. Entonces voy a volver a correr objetivo. Datos, si de hipótesis, buscar objetivo, que esta celda, el saldo final de 0 y que el resultado lo pegue donde va la primera cuota, aceptar una vez, lo piensa, aceptar otra vez. Y ahora sí, 3400.90. Claro, la tasa no tengo por qué dejarlo con tantos decimales, la tasa solamente 2 decimales, pero ustedes ya saben que Excel está tomando todos los decimales que están detrás. Listo, ya sabes por qué entonces. Karen. Bien, me tengo que ir. Gracias a todos. Espero que les sirva y nos vemos en la siguiente. Buenas noches y gracias por estar conectados.
Uy, te perdiste la mitad. Oh, qué bueno, María. Le tienes que pedir a Camex si quieres el archivo. Yo trabajo con Camex y bueno, pídenle a ellos, por favor, y yo ya me encargo de arreglar con ellos, ¿no? Buenas noches. Lamento que te hayas perdido la mitad. Tendrías que revisar el video, ¿no? Está prácticamente completo. Al inicio no se pudo grabar, pero después ya se grabó sin problemas, ¿no? Mm, Bueno, ahora sí. Gracias a todos y buenas noches.